¿Usted cree que tuvo un papel Bukele importante en este intercambio o operó nada más como el carcelero que tenía las llaves y le ordenaron, bueno, abrí y ya se acabó esto, ¿verdad? Mire, es probable que algún rol haya tenido, yo no lo descartaría. Quizás más adelante tendremos señales de si tuvo algún rol el presidente salvadoreño y cuál fue. En cualquier caso, no fue el rol principal, el decisivo o el más importante. Creo que está claro que la negociación fue directa entre el gobierno venezolano y el gobierno de Donald Trump. Y no solo porque lo diga Diosdado Cabello, ¿verdad? Que lo dijo como usted señaló claramente. Lo logramos, dijo, no gracias a Bukele, sino a pesar de Bukele. Me parece que esa frase lo dice todo. Sino Correcto. porque fundamentalmente yo considero que Bukele no estaba en condiciones de ser el actor principal. No nos engañemos, quien tiene el sartén por el mango es el gobierno de Estados Unidos. Y lo reconoció el propio gobierno salvadoreño cuando fue a Naciones Unidas a decir que no era El Salvador el que tenía la jurisprudencia, el control, sino que era el gobierno de Estados Unidos. Es decir, el mismo gobierno salvadoreño admitió previamente que no tenía el control, sino que el control lo tenía Estados Unidos. ¿Se acuerda, verdad? Cuando Naciones Unidas le hizo la advertencia a El Salvador de que podría estar violando tratados internacionales y que podría estar cometiendo delitos de lesa humanidad. Entonces, el gobierno de El Salvador fue a la ONU y respondió que no tenía el control, sino que eran los Estados Unidos. Entonces, digamos, ellos mismos admiten que no tenían el control y desde esa realidad podemos decir que no tenía condiciones para hacer la negociación, ¿verdad? ¿Cuál pudo ser la negociación en la que quizás Bukele entró? En alguna cuestión secundaria de cómo iba a ser el operativo, ¿verdad? Incluso fíjese usted que Él tenía que recibir los aviones y facilitar el aeropuerto, pues, o sea, él se encargaba de esa logística. Sí, fíjate, a mí me llamó la atención cuando vi que los liberados estadounidenses que venían de Venezuela pasaron a reunirse con él. Yo creo que ese pudo haber sido parte del arreglo. Mira, para que tu imagen no quede tan mal, para que no parezcas aquí que vos no pintaste nada, vamos a hacer este acto, ¿verdad? Eso en comunicación se llama mitigación de daños. Mitigación de daños. Entonces, eso fue lo que pasó con ese acto en El Salvador, donde Bukele se reunió y conversó con los estadounidenses que venían de Venezuela. Yo creo que si algo negoció Bukele lo sabremos más adelante. Por ejemplo, una señal va a ser si le devuelven o no los cabecillas de las pandillas que están allá, porque se acuerda usted que esa era una de las cartas de negociación de él. Inclusive CNN publicó correos de un hermano del presidente ofreciéndole al principal asesor de Marco Rubio un descuento del 50% en el segundo año de los presos del SECOP si le regresaba a los pandilleros. Entonces, por ejemplo, más adelante sabremos si Bukele le dijo a Estados Unidos, mira, pero si se lo llevan para Venezuela está bien, pero devuélvanme los pandilleros que están allá, ¿verdad? Se me ocurre, o voy a ir incluso, voy a pecar de ingenuo. Por ejemplo, vamos a ver si cuando venga la renovación del TPS, acaba de pasar la renovación para Honduras y para Venezuela y se los negó Donald Trump. Vamos a ver si a El Salvador también se le niega o si a El Salvador se le renueva y entonces Bukele va a decir que fue parte de la negociación que él hizo, ¿verdad? Eso lo sabremos más adelante. De momento, los hechos lo que nos indican que aquí hubo una negociación directa entre Venezuela y Estados Unidos. Por eso es que yo creo que los principales ganadores
Bueno, los principales ganadores son evidentemente los migrantes, ¿verdad? Que lograron salir de donde estaban. Pero digamos, ya hablando de los actores, creo que los principales ganadores son en primer lugar el gobierno de Venezuela. Es decir, el gobierno de Venezuela mete un golazo a lograr sacar a 252 migrantes, ¿verdad? La mayoría son simples migrantes, o son personas que se fueron a Estados Unidos buscando oportunidad, no han cometido ningún delito. Creo que es una minoría la que tiene antecedentes delictivos en Venezuela antes de ir a Estados Unidos, pero ninguno en Estados Unidos estaba siendo procesado. Cabello mencionaba que eran 7 los que tienen problemas con la justicia. Incluso hay un rapero bastante conocido en el medio del rap que se llama Cancerbero, que uno de los que iba, se presume que él fue de los que vivió a Cancerbero. Es decir, es alguien muy buscado por el gobierno, pues, por ese desvivimiento. Claro, entonces yo creo que es el gobierno de Venezuela el principal ganador, en mi opinión, ¿verdad? No solo porque saca a su gente, sino que da una demostración de negociar muy pragmáticamente con un gobierno como el de Donald Trump, con un signo ideológico totalmente opuesto. Creo yo que también gana una pelea frente a la oposición interna en Venezuela, digamos, una oposición más cercana a Trump, le genera conflicto que el gobierno de Venezuela o que el gobierno de Trump negocie con el gobierno de Venezuela. Entonces, creo que es el primer ganador. El segundo ganador creo naturalmente que es el gobierno de Trump. O sea, a Trump se le había vuelto un problema, ¿verdad? Que tenía que ver cómo lo resolvía. Había un problema con el sistema judicial en los Estados Unidos, un problema político. Entonces, Trump decide resolver de una vez, se quita un problema, creo que gana. Y yo creo que gana un poquito también Bukele, fíjese, aunque mi opinión es que pierde más de lo que gana, ya voy a explicarlo. Pero yo creo que Bukele de alguna manera también gana porque se quita un problema. Es que era un problema, fíjese que en las encuestas la mayoría de la gente, por lo menos la última encuesta que hizo la UCA, la mayoría de la gente criticaba el que vinieran migrantes presos a cárceles salvadoreñas. La mayoría de la gente en las encuestas cuestiona que la relación de Bukele con Trump no beneficia al país. Es decir, allí había un problema no solo de afectación de la imagen internacional de Bukele, ¿verdad? Es decir, estos presos secuestrados ahí eran un escándalo en todo el mundo, eran noticias en los medios más importantes de todo el mundo, al nivel que en un certamen de modas en París hubo un performance denunciando el encarcelamiento de los migrantes. Es decir, afectaba la imagen internacional de Bukele, pero también adentro. Cosa que no pasa siempre. Hay algunos temas que son muy impopulares afuera, ¿verdad? Pero que adentro el gobierno no tiene ningún costo. Pero en este caso sí. No solo se afectaba la imagen afuera, sino que también adentro, en las encuestas, la gente rechazaba eso. Entonces, Bukele se quitó un problema, ¿verdad? En mi opinión, desde el punto de vista comunicacional. Pero pierde, Mario, pierden varias cosas. Primero, bueno, pierde un negocio, ¿verdad? Porque yo creo que ellos sí se estaban proyectando a hacer negocio. Es decir, tienen una infraestructura que la podían aprovechar y ellos soñaban con traer cada semana aviones de prisioneros para el SECOT. Lo dijo Félix Ulloa. En una entrevista dijo Félix Ulloa, El Salvador puede especializarse en ser proveedor de servicios carcelarios a cualquier país del mundo. Lo dijo Félix Ulloa. Significa que ellos tenían una perspectiva de negocio y eso se les cayó. Eso se les cayó. Claro. y no va a volver a venir un avión con presos al PECOP. Entonces se le cayó un negocio en primer lugar. Segundo, se le cayó
el mecanismo de canje con la administración Trump. Es decir, se le cayó un mecanismo para congraciarse y para ganar impunidad con Trump. El gobierno de Bukele estaba dispuesto a recibir cualquier cantidad de deportados, de prisioneros en el SECOP con fin de ganar simpatía y de ganar impunidad con Trump, ¿verdad? Por eso fue que le ofreció a Marco Rubio. Entonces, esa moneda de cambio ya no la tiene, ese mecanismo ya no lo tiene. Entonces vamos a ver qué más le ofrece hoy a la administración Trump, ya que no le ofrece el SECOT para traer prisioneros, no sé qué más le va a ofrecer. Entonces le ha caído esa moneda de cambio que tenía. Y luego yo creo que también un tercer elemento que significa pérdida para este gobierno tiene que ver con que lo del SECOP se suma a la serie de fracasos de este gobierno. Todas las cosas que anuncia como las grandes soluciones terminan siendo un desastre, empezando por el Bitcoin, ¿verdad? El Bitcoin se vendió como la panacea para los problemas económicos del país. Se dijo que el Bitcoin iba a generar inclusión financiera, que iba a generar desarrollo tecnológico, que iba a generar atracción de inversiones. Ninguna de esas cosas pasó. Probablemente Bukele ganó con el Bitcoin, ¿verdad? Es probable, no podemos constatarlo porque no muestra las cuentas, él no hay acceso a la información. Pero digamos que desde el punto de vista de una política pública, con las promesas que ofrecieron, no hubo ningún cumplimiento, fue un fracaso, ¿verdad? Luego salió que la gran panacea, la gran solución iba a ser la minería, y derogaron la prohibición de la minería y aprobaron una nueva ley, ¿verdad? Y ahí tienen su ley, pero no han procedido con proyectos mineros porque saben perfectamente que es impopular, ¿verdad? En todas las encuestas el no minería no baja del 60%. Y si usted tiene en cuenta que la base antibukele es 20%, luego hay un 10% de una especie de antibukele blandos, con ellos hace 30%. Pero no minería es 60%. ¿Qué significa esto? Significa que al menos la mitad de los que no quieren minería, es decir, 30 de 60, pertenecen a la propia base de seguidores del gobierno. Entonces el gobierno no se ha atrevido a avanzar con los proyectos mineros y por tanto es un nuevo fracaso. Luego, cuando inauguraron lo de traer migrantes al SECOP, dijeron nuevamente que esa era la solución, que El Salvador iba a ser un vendedor de servicios carcelarios, como lo dijo Ulloa, y dijo Bukele que con el dinero que ganaran ahí alojando a prisioneros, que iban a ser autosostenible el sistema penitenciario salvadoreño y que además les iba a sobrar dinero para otras cosas, que iba a sobrar dinero para escuelas, para unidades de salud. Entonces, y ya se derrumbó esa nueva propuesta fantasiosa que presentaron como panacea. Entonces, la caída del SECOP también representa un nuevo fracaso, ¿verdad?, de este gobierno que viene con una promesa fallida tras otra, con un proyecto fallido tras otro. Entonces, eso es lo que pudiéramos como analizar así en una primera mirada sobre este hecho.